Hola, mi nombre es Ariana Araujo, soy nutricionista y creadora de Método Coma. El día de hoy vamos a estar hablando con el doctor Luis López, ginecobstetra y perinatólogo. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Ariana, muy bien, gracias. Queríamos desarrollar un poco el tema sobre embarazo y deporte, sobre todo porque hay muchos mitos en torno a si la mujer en los primeros meses puede hacer ejercicio, no puede hacer, qué tipo de ejercicios pueden hacer. ¿Nos puedes comentar un poco esto? Sí, como no, lo importante es, lo primero y lo importante es saber qué tipo de embarazo tiene cada paciente y evaluar cuál es el riesgo de ese embarazo. Entonces, lo primero que se recomienda es que acuda a su control prenatal, por supuesto con un control antes del embarazo, una consulta preconcepcional para saber entonces qué tipo de riesgo tiene esa paciente. Una vez que se haya tipificado el riesgo de ese embarazo, pues entonces se podrá saber si puede o no se puede hacer deporte. La mayoría de los embarazos que son de bajo riesgo, pues no solamente está recomendado el hacer deporte, sino más bien se debe. Se ha comprobado que realizar deporte durante el embarazo pues da muchísimos beneficios, inclusive mucho más allá que las vitaminas. ¿Y cómo sería en el caso de una mujer que no sabe que está embarazada por lo menos el primer mes o que son las primeras 4 o 5 semanas y está realizando un tipo de deporte que probablemente no es adecuado para el tipo de embarazo que tiene? Eso es sumamente frecuente. Las primeras semanas de embarazo, pues los pacientes no, como no tienen conocimiento del embarazo, pues siguen haciendo su vida habitual, inclusive con la ingesta de alcohol, ejercicio, cigarrillo, que por supuesto durante el embarazo no están recomendados, pero si el embarazo se va dando de forma adecuada, es muy poco el riesgo que puede causar todos esos hábitos que tiene la paciente. Entonces, esas primeras semanas o meses, si todo el embarazo va normal y se va desarrollando de forma adecuada, pues el riesgo es muy poco, muy bajo. ¿Y cómo se hace la mujer que nunca ha hecho deporte y justamente cuando sale embarazada, por recomendaciones, redes sociales o médicos, quiere iniciar en esa actividad deportiva? Okay, es muy importante que quede claro para los pacientes que el embarazo es un momento adecuado para iniciar el ejercicio, si nunca lo ha realizado. Si es una persona que hace ejercicio frecuentemente, es un momento adecuado para continuar haciendo ejercicio. Pero es muy importante que quede claro que no es el momento de aumentar masa muscular, no es el momento de aumentar resistencia física, pero sí es sumamente adecuado mantener una rutina de ejercicio. Esta rutina de ejercicio pues tiene que tener una cierta prudencia, hay que tener prudencia durante el ejercicio. Entonces es muy importante que hablemos sobre cuáles son los ejercicios que debe hacer la mujer embarazada. Los ejercicios que se recomiendan son ejercicios de bajo impacto y depende de qué trimestre del embarazo estemos hablando. En el primer trimestre podemos hacer cualquier tipo de ejercicio siempre y cuando, como dije al principio, estemos seguros que es un embarazo de bajo riesgo. ¿Okay? Lo importante es que conozcamos el riesgo del embarazo para saber qué tipo de ejercicios podemos hacer. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de embarazos de bajo riesgo. En todos los embarazos de bajo riesgo, pues entonces los ejercicios que se recomiendan son ejercicios como caminar, trotar, bicicleta estática, yoga, natación. ¿Okay? Son ejercicios de bajo impacto. Me imagino que igualmente tienen que avisar si tienen algún entrenador de natación, de yoga, que están embarazados. Correcto, es así. Entonces, lo importante es que nos hidratemos muy bien. Entonces, hay recomendaciones para hacer ejercicio durante el embarazo. Entre las recomendaciones tenemos entonces la hidratación, que es sumamente importante porque la deshidratación durante el embarazo, sobre todo al final del mismo, pudiese producir contracciones uterinas. Entonces la hidratación es sumamente importante. Después, ropa adecuada. O sea, tenemos que usar ropa transpirable, holgada, pues para que podamos sudar y toda la transpiración normal de la piel. ¿Okay? Lo otro, zapato adecuado. La mujer embarazada, sobre todo al final del embarazo, se le hinchan los pies, hay una mayor retención de líquidos. Entonces es muy importante que el calzado sea adecuado. Una pregunta, normalmente desde el punto de vista nutricional, la hidratación en una persona que hace ejercicio la recomendamos con bebidas para deportistas. ¿Es ideal que la mujer embarazada utilice estas bebidas que tienen sal, que tienen azúcar, o preferiblemente no se coloca esas bebidas? Sí, esas bebidas de hidratación son muy importantes, ¿no? Ya que
al igual que la persona que no está embarazada, pues la pérdida de sales a través de la sudoración es importante, entonces la recuperación por vía oral de todas esas sales que se pierden es igualmente importante para la embarazada como para la que no. Y si esta mujer tiene retención de líquido y por ende tiene elevación de niveles de tensión, ¿puede utilizar estas bebidas o preferiblemente no? Sí, porque la elevación de la tensión durante el embarazo no es causada por la ingesta de sal, que es la diferencia con las personas no embarazadas. Una persona que no está embarazada, pues sí tiene una causa la ingesta de sal, los hábitos alimenticios, deporte y una serie de cosas, ¿no? Pero durante el embarazo no es así. Durante el embarazo es el mismo embarazo que pudiese causar la elevación de la tensión. Entonces, no se relaciona con la ingesta de sal. Entonces, una mujer embarazada, aunque tenga cifras tensionales elevadas, no se le priva la ingesta de sal. A menos que sea que venía previo al embarazo ya con una hipertensión arterial. Entonces, eso sí sería otro caso. Ya no es una hipertensión inducida por el embarazo, sino una hipertensión crónica que esa paciente salió embarazada, entonces sí mantenemos todos esos hábitos alimenticios que traía desde antes. Igualmente me imagino que personas con azúcar alta, que es la diabetes gestacional o hipertensión, es favorable hacer actividad física, ¿cierto?, en el embarazo. Sí. La diabetes gestacional es otra de las patologías del embarazo de las cuales tenemos muchísimo cuidado y hay momentos donde se diagnostica. El diagnóstico de la diabetes gestacional se hace entre la semana 24 y 28 preferiblemente, que es una prueba con un despistaje de diabetes gestacional, así se llama despistaje de diabetes gestacional, que se utilizan diferentes cargas de glucosa. La estandarizada es con 75 gramos de glucosa, se toma una muestra de glucosa en sangre en ayuna, se toma los 75 gramos de glucosa y 2 horas posterior se toma nuevamente la glicemia. Pero en la embarazada tengo entendido que es la misma carga de azúcar, ¿no son menos de 75 gramos o son los 75 gramos de glucosa? Hay diferentes estudios y hay diferentes documentación sobre la diabetes gestacional. La más estandarizada y la que se utiliza en todo el mundo es con 75 gramos de glucosa y a las 2 horas. O sea que no hay ningún riesgo. Porque muchos pacientes tienen temor, 75 gramos es mucho, van a algunos laboratorios y la misma... ponen 60 generalmente. Les ponen 50 o 100, hay diferentes, pero la estandarizada y la que más se utiliza es con 75 gramos de glucosa. Es importante decirle a la gente que los valores de azúcar en sangre en el embarazo y la persona que no está embarazada son diferentes. En una mujer normal que no está embarazada, los valores de glucosa en ayuno no deberían pasar de 100. Sin embargo, en la mujer embarazada en ayuno, generalmente recomendamos que no pase de 90 miligramos sobre decilitros. ¿Es así o están manejando algún valor que sea nuevo? Sí, cada día esos valores han ido disminuyendo, ¿no? Eso nos permite pues, diagnosticar muchas más pacientes, tener un mayor control y disminuir el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Pero sí, 90 miligramos sobre decilitro es el valor que estamos utilizando. ¿Y postprandial se sigue utilizando 130 o ha cambiado un poco los valores? Hace algún tiempo se hablaba de 150, ha ido disminuyendo 143 y si ahorita 130 postprandial en el embarazo es el nuevo valor. Ya regresamos con Luis López y un poco más de Método Coma.
Aquí estamos de vuelta con Método Coma y el doctor Luis López, hablando sobre embarazo y deporte. Luis, había una pregunta que habíamos hecho en el corte anterior, o algo que tú comentaste en el corte anterior, sobre que el ejercicio puede ser mejor que el uso de vitaminas. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Sí, cómo no. Se ha demostrado que el ejercicio durante el embarazo beneficia no solo el embarazo como tal, no solo la madre, sino también beneficia al feto. No lo beneficia únicamente en su vida intrauterina, sino se ha demostrado que en los primeros 5 años los hijos de madres que han hecho deporte durante el embarazo tienen una mortalidad fina mayor que aquellas madres que no hacen ejercicio. Por eso es la importancia del ejercicio. Por eso es que si usted tiene un embarazo de bajo riesgo, debe hacer ejercicio. No solamente que se le recomiende hacer ejercicio, debe hacer ejercicio. Porque los beneficios durante el trabajo de parto en aquellas mujeres que hacen ejercicio, pues la musculatura de la pared abdominal genera una mayor presión y una mayor ayudando la contracción durante el trabajo de parto, entonces aminora el trabajo de parto, acorta el periodo expulsivo, beneficiando pues así al bebé y beneficiándolo durante sus primeros 5 años. De ahí la importancia de eso. ¿Y ese trabajo de parto puede ser más corto o el ejercicio no influye en eso? Sí influye. Está demostrado que aquellas pacientes que hacen ejercicio frecuentemente, inclusive antes del embarazo, no solamente durante el embarazo, pues el trabajo de parto es mucho más corto. ¿Por qué? Porque el pujo durante la contracción pues ayuda muchísimo más a la salida del bebé. ¿Y no tiene nada que ver con dolor? ¿Genera más dolor, menos dolor? Eso sí no tiene ningún... No tiene absolutamente ninguna relación. ¿Tiene otro beneficio que no sea en el momento del parto hacer ejercicio? Sí, es muy importante el aumento de peso durante el embarazo. Y eso nos lleva a hablar sobre la alimentación. Totalmente. La alimentación durante el embarazo es sumamente importante porque la mujer embarazada no debe hacer dieta, pero sí debe alimentarse de forma balanceada. Claro. Entonces, lo más importante durante la alimentación en el embarazo es la ingesta de proteínas. Entonces, lo que debe ingerir la paciente en cantidades, sin límite de cantidad, sin límite de horas, es proteínas, carne, pollo, pescado, granos, y acompañado de vegetales, principalmente vegetales verdes, porque los vegetales verdes son ricos en ácido fólico, que también el ácido fólico pues previene defectos del tubo neural, defectos a nivel del sistema nervioso central, entonces es muy beneficioso para la paciente. También es bien importante decirle a la gente que en el momento que estén embarazadas y vayan a consumir los vegetales, tienen que cuidar inmensamente el higiene de esos alimentos. El consumo de vegetales crudos en la calle puede ser un vehículo de transmisión de enfermedades que tenga el alimento, tanto parásitos, virus o algún tipo de bacteria. Entonces es importante que sepan eso. Sin embargo, también es importante decirle a las mujeres que no se deben quitar los carbohidratos, que hay diferentes tipos de carbohidratos, unos que se absorben más rápido como el azúcar, que no es necesario para absolutamente nada, ni siquiera la mujer embarazada o no embarazada, pero que tenemos carbohidratos de lenta absorción como la arepa, el arroz, la batata, que sí es importante que los consuman. Correcto. Es importante colocarle, ya que entramos en el tema de nutrición, que es mi área, es importante a la mujer embarazada colocarle suplementos vitamínicos. La Organización Mundial de la Salud recomienda, lo único que se recomienda durante el embarazo, y es muy importante que hablemos de esto, es hierro y ácido fólico, sobre todo en poblaciones que no tienen carencia de vitaminas. La Organización Mundial de la Salud recomienda la ingesta de calcio en poblaciones con deficiencia de calcio, la ingesta de vitamina A o B o D en aquellas poblaciones que tengan deficiencia de alguna de esas vitaminas. Pero en la población normal, en nuestra población, lo único que se recomienda es hierro y ácido fólico. ¿Y ácidos grasos? ¿Se utiliza omega 3, omega 6, omega 9? No es recomendable para todos los embarazos. Siempre hay que individualizar a cada una de las pacientes, pero en general no es requisito indispensable la ingesta de ácido graso. Y me imagino que es bien importante, de todas maneras yo prefiero que el doctor se los comunique, las dosis sobre todo de ácido fólico cuando es un embarazo múltiple cambian dependiendo, yo no sé si más o menos puedes explicar eso. Sí, cómo no. La ingesta de ácido fólico y hierro no va a variar dependiendo del número de bebés que tenga la paciente durante la gestación, ¿no? Se recomienda en un principio 8 miligramos de ácido fólico, pues los primeros 3 meses, porque como les dije, pues previene problemas del tubo neural o beneficia la formación del tubo neural, pues evitando todas esas patologías de defectos del espina bífida o cualquier malformación de la columna.
Y normalmente con la alimentación nada más no obtenemos esos 8 miligramos, que siempre es necesario que coloquemos eso. Es correcto, siempre es importante el suplemento de ácido fólico, inclusive 3 meses antes de quedar embarazada. Eso es lo que te iba a preguntar, que hay algunos estudios que hablan hasta de 1 año antes. ¿Hay que utilizar ese ácido fólico tanto tiempo antes? Se recomienda mínimo 3 meses, es la recomendación. ¿Y solamente a la madre o el padre también? No, solamente a la madre, solamente a la Que madre. esto es importante porque muchas veces, como se habla que la carga genética es compartida, también el hombre entra a utilizar suplementos. Bueno, ya el doctor los está diciendo que no siempre es importante. ¿Tienes algo más que decirnos en la parte de deporte, de embarazo, que tú sepas que la gente que nos está viendo en este momento se puede beneficiar de eso? Sí, es importante que el paciente entienda que el embarazo es un estado normal de la mujer y que no es una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad que se cura con una cesárea, porque eso se habla, eso es algo habitual que las pacientes lo comenten. El embarazo es un estado normal, no es una enfermedad, y como tal deben entender que no estamos enfermos, o sea, la mujer no está enferma durante el embarazo. Por lo tanto, si su embarazo es de bajo riesgo, pues le permite a usted hacer una vida normal, donde puede realizar ejercicio, puede hacer tus actividades normales, laborales, es que hasta las 34 semanas, dependiendo de qué trabajo tenga cada quien, pero que puede hacer su vida totalmente normal, el ejercicio inclusive hasta el final del embarazo, claro, con las limitaciones que produce la barriga, porque recordamos que a medida que el abdomen va creciendo, que el útero va creciendo, el bebé va creciendo, pues el centro de balance del cuerpo va yéndose más hacia abajo, entonces pues hay pérdida del equilibrio, por eso que los ejercicios de impacto o de movimientos, de cambio de movimientos bruscos, pues al final terminan produciendo caídas, lesiones, que no es lo que se busca. ¿Y no hay alguna contraindicación con cargar peso, por lo menos una mujer que esté sola en la casa y que tenga que mover un botellón de agua, una mesa? ¿Con eso hay algún tipo de contraindicación No, o no? siempre y cuando el embarazo sea de bajo riesgo, no tiene ninguna contraindicación en ningún momento del embarazo. ¿Y cuáles son los riesgos que pueden haber? ¿La edad puede ser un riesgo? ¿Algún tipo de patología? Sí, claro. Es por eso que hablamos sobre los riesgos del embarazo. Entonces, en las primeras consultas, pues hablamos sobre los antecedentes de cada quien, los antecedentes personales, si sufre alguna enfermedad, hipertensión, tiroides, dependiendo de todas esas cosas, si tiene una cirugía previa, si es alérgica a algún medicamento. ¿El antecedente familiar también influye? Sí, hablamos sobre los antecedentes familiares, sobre todo si tuvo hijos anteriormente con algún problema, sus embarazos anteriores, si su mamá tuvo alguna enfermedad, porque por supuesto la obesidad son enfermedades igual que la desnutrición. La desnutrición es importante porque madres desnutridas tienen hijos de bajo peso al nacer, y ese hijo de bajo peso al nacer, si es una mujer, pues tendrá un embarazo con bajo peso al nacer, entonces se crea un círculo vicioso. Entonces es importante la nutrición durante el embarazo, por eso que la consulta preconcepcional es muy importante. Todas aquellas pacientes que quieran quedar embarazadas deben ir a una consulta preconcepcional para modificar todos aquellos hábitos, todas aquellas patologías que pudiesen influenciar durante su embarazo. ¿Tú nos podrías dar por las cámaras tus redes sociales, que si alguien te quiere seguir, hacer alguna consulta? Sí, cómo no. A través de Instagram, @Dr. Luis A. López. También tengo mi página web, www.drluisadolfolopez.com, y a través de esas dos vías pues pueden hacerme preguntas, pedir citas, todo. Estoy para servirles en cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, y en el próximo corte les daremos muchos más tips sobre alimentación, embarazo y alguna receta. Gracias por acompañarnos.
con un poco más de método coma. Estuvimos hablando con el doctor Luis López sobre ginecología y deporte, que es un tema súper interesante, y por esa razón decidí el día de hoy hacer una receta que sea sencilla, pero que incluya algo de carbohidratos, porque es uno de los macronutrientes más importantes en el momento que estamos haciendo ejercicio, y mucho más si estás embarazada. ¿Qué necesitamos? Son realmente 4 ingredientes nada más. Entonces tenemos arroz, una taza de arroz, luego tenemos pasas, almendras fileteadas, y vamos a utilizar 2 tazas de caldo de pollo. ¿Cómo podemos hacer cualquier caldo, sea de pollo o sea de carne? Utilizamos la proteína, en este caso el pollo, y lo vamos a poner con suficiente agua, un poco de sal, ajo y el aliño que ustedes tengan en casa. Puede ser cebolla, pimentón, ají dulce, ajo porro. Cocinan eso bien y luego que el pollo esté listo, utilizan ese caldo y lo colocan en algún envase en la nevera. Cuando este se enfría, por lo general toda la grasa que tiene, ella precipita. Limpiamos esa grasa, desgrasamos el caldo y lo tenemos listo para cualquier receta. En este caso yo lo tenía en el freezer y lo estoy utilizando el día de hoy para hacer esto que tenemos acá. Como ya el caldo se secó, vamos a taparlo y previamente o a la par vamos bajando la temperatura y lo ponemos en el mínimo. Cuando vayan a preparar este arroz le pueden colocar una pequeña cantidad de aceite y ya nosotros previamente habíamos colocado en el caldo algo de sal. Mientras que el arroz está listo, vamos a utilizar una pequeña sartén para calentar un poco las almendras y que queden un poco más doradas, es solo para darle color al arroz. Entonces utilizamos una sartén pequeña y vamos a colocar, recuérdense que el contenido nutricional de la almendra es pura grasa, entonces cuando vayamos a hacer esto no es necesario colocar más aceite. Entonces lo ponemos aquí y tenemos que estar súper pendiente para que no se quemen. Eso es cuestión de 1 minuto nada más. Como les venía diciendo, el contenido nutricional de las almendras prácticamente es grasa, ese es su mayor nutriente. El tipo de grasa que tienen las almendras es una grasa muy buena, rica en omega 3, que hace que las HDL, que es el colesterol bueno, suba y que las LDL, que es el colesterol malo, baje. Entonces es ideal colocarlo en las recetas. Otro tips importante de esta preparación es que al unir alguna oleaginosa, que es como las almendras, con algún cereal que es el arroz, obtenemos los 9 aminoácidos esenciales que tiene la carne. Entonces, en el caso de que ustedes no puedan conseguir alguna proteína animal, pueden hacer esta unión de alimentos. Igualmente, la pueden hacer con otros, con el mismo cereal, pero lo podemos unir o con granos o con tubérculos. Siempre tiene que estar el cereal. Combinaciones que sean sencillas, tenemos arroz con granos, arroz con lentejas, arroz con caraotas, también podemos unir otro cereal como es la pasta con también los granos, pastas con caraotas o con otro tubérculo que puede ser papa o plátano. A veces la combinación se escucha un poco rara, pero es ideal para las personas que no puedan comprar diariamente las proteínas de origen animal. En el momento de que el arroz esté listo, vamos a unir las almendras fileteadas que previamente tostamos y le vamos a colocar las pasas. Recuérdense que esto es una receta ideal para cualquier persona que haga actividad física y mucho más para una mujer embarazada que no debe eliminar ningún grupo de alimentos y mucho menos los carbohidratos. Esta receta tiene carbohidratos de rápida absorción, que son las pasas, carbohidratos de lenta absorción, que es el arroz, y grasas saludables. Unimos todo esto y ya está listo.
Luego colocamos el arroz ya en el sitio donde lo vayamos a servir. Me despido de ustedes y voy a ir probando este rico arroz. Hasta una nueva edición de Método Coma.